¿A qué le llamamos una conciencia? Pues a una persona, bueno, de hecho es un concepto difícil de definir porque habría una definición de conciencia desde la religión o desde la mística y habría otra definición de conciencia de lo que conocemos de manera secular, por así decirle. Entonces, desde manera secular, la definición de conciencia sería solamente estar atento a la realidad que contemplo y a los cambios, o ser sensible a los cambios que se van dando a través de la realidad que me rodea. Mientras que la conciencia, o la plena conciencia, o el despertar de conciencia, también se le ha dado ese término, es un estado diferente en el que estoy conectado con ciertos atributos que contribuyen dentro de la realidad de un ser humano. Em, para empezar entonces tendríamos que definir dos conceptos acerca de lo que vendría siendo la conciencia. Y aquí ya viene una problemática. ¿Cuál es esta? Que si para mí es una normalidad un concepto que yo ya lo tengo dentro de mi bagaje cultural, entonces lo puedo adquirir o lo puedo discutir. Pero si no, entonces tendría que apenas comenzar a formar una idea que empieza como un concepto distorsionado y borroso y que apenas empiezo a tratar de madurar o que empiezo a tratar de señalar. Entonces, en la última reunión, una de las personas que nos estuvo acompañando nos mencionaba que si no tenemos conciencia, podemos ser modificados nuestros deseos o pueden ser modificada nuestra conducta de tal manera que nosotros no tenemos libertad sobre las decisiones que llevamos a cabo. Desde ese punto de vista, entonces esta persona argumentaba que las ideas que tengo no vienen de mí. Mientras que había una idea opositora en ese mismo momento que nos decía que no podía ser cierto, que en realidad las ideas tienen que venir de algún lugar, por ejemplo en el caso de un compositor de música. Entonces él no pudo haberla generado de la nada, tuvo que haber sido una concepción que venía de él. Entonces esa idea tenía que venir de alguien y al venir de alguien entonces pertenecía a esa persona. Dice, entonces la cábala sirve como referencia para aprender. Sirve como referencia para aprender. Como no tengo el contexto de hacia dónde va la pregunta, no sé si se puede dar un poco más de información. En ese caso, la cábala pues es una disciplina que hemos estado viniendo estudiando, que trata de cambiar la percepción del individuo y abrirla hacia un panorama de un conocimiento que preferentemente no sea algo ya preestablecido o preadquirido de manera social. ¿Cómo se adquiere este conocimiento? Con un procedimiento en el que vamos modificando nuestra interpretación de la realidad a base de lo que ya conocemos y vamos construyendo un nuevo objeto, un nuevo aparato de la definición de la realidad que no pertenece a ello mismo. Es una contradicción en sí mismo, es una paradoja por sí, pero todas las ramas del misticismo hacen exactamente lo mismo. Aquí nos hacen más específicamente, dice, si se necesita una conciencia madura para ocupar la Kabbalah, entonces se necesita una base, pero ¿cómo saber cuando la conciencia permite impactar la Kabbalah? Entonces se necesita una base, exactamente, se necesita una base, pero esa base pues la vamos formando a través de, por ejemplo, la dialéctica que estamos desarrollando, como en esta sesión de hoy. Estamos discutiendo diferentes tipos de ideas. Vamos proponiendo un modelo desde el que vamos por prueba y error, por tensión, con diferentes fuerzas, con compresión, moviendo los efectos de estas definiciones hasta que se vaya saliendo un poco de la estructura tradicional. Vamos cambiando nuestra interpretación de la realidad y la vamos implementando en nuestra vida cotidiana.
Pero dice, pero ¿cómo saber cuándo la conciencia permite impactar la Kabbalah? ¿Cómo saber cuándo la conciencia permite impactar la Kabbalah? Em, la conciencia es una parte que se va a ir modificando o que se va a ir transformando en la medida en que le vayamos dedicando espacio a este tipo de conocimientos que hemos definido como mística. La Kabbalah es una rama mística, es la rama mística del judaísmo. Entonces hay diferentes tipos de ramas místicas. Está, por ejemplo, dentro del Islam está el sufismo, en la tradición egipcia estaba el hermetismo, en el cristianismo estaba el gnosticismo, en el judaísmo está la Kabbalah, en el hinduismo estaba el budismo, y así podíamos seguir sin un número incesante de diferentes disciplinas que por primera etapa tuvieron su desarrollo únicamente como religión, pero que tuvieron un posterior transformación en una rama mística. A lo mejor entiendo que la pregunta se refiere a que estoy esperando un tiempo determinado para que haya un cambio eh, eh, al implementar estas estrategias o técnicas, y cuánto tiempo necesito para que esto dé, por ejemplo, un resultado. No existe eso, no existe como tal, no existe un tiempo. El tiempo puede ser inmediato o puede ser que nunca se dé. Eso tiene que ver con la persona y con la capacidad de apertura hacia el nuevo conocimiento que se empieza a tratar de administrar. Esto no es como en una escuela, que nosotros al llevar diferentes tipos de asignaturas, conforme uno va adquiriendo ese conocimiento, entonces lo demuestra con una serie de exámenes o pruebas, y a través de una calificación, pues uno puede llegar a un punto donde un tiempo posterior adquiere ese grado. Eso no existe aquí, ni existe en muchas otras tradiciones. Por ejemplo, ha habido una distorsión en el caso de las artes marciales, donde ahora se les dan cinturones o cintas, por ejemplo, en algunas tradiciones, como cintas verdes, cintas negras, etcétera, para la gente que tiene tiempo practicando, desarrollando estas disciplinas. Sin embargo, en las raíces originales de cada una de estas escuelas, eso nunca llega. Uno se puede pasar toda la vida practicando y preparándose dentro de estos conocimientos y no va a suceder. Cuando estaba el maestro dentro de lo que venía siendo la tradición, y aquí me parece que está Marco, que tiene mayor especialidad en este tema, cuando estaba el maestro y el alumno, el maestro simplemente le ponía una tarea, y cuando el alumno la dominaba o lo controlaba, pues tenía que pasar a la siguiente nueva prueba o a la siguiente etapa. Pero eso no quería decir que hubiera un tiempo, ni un principio, ni una cierta evaluación para lograr ese tipo de cosas.